una sola palabra en los dos videos. ¿Cómo? No se asesoró o tuvo una mala asesoría. Ajá, eso pudiese ser, pero básicamente, ¿por qué destruyeron esa tesis los asesores metodológicos? ¿Y por qué murió el tesista cuando fue a defender su tesis ante... ¿No siguió? Los lineamientos. ¿Y esos lineamientos están sustentados en qué? Obviamente ahí lo que había era una gran debilidad epistemológica. No había sustento epistemológico, aparte también de la dejadez del tutor, ¿verdad? Que no revisó ni la ortografía, pero eso tiene que ver con lo epistemológico, ¿sí? Como el doctor nos habló una hora y extendida de lo que es la epistemología, yo la quiero resumir desde el punto de vista que la epistemología no es otra cosa que esa rama de la filosofía que se encarga de estudiar y validar el conocimiento científico, ¿verdad? Tiene ese adjetivo. Entonces, ese adjetivo que da la epistemología la va a diferenciar de los otros tipos del conocimiento. ¿Ok? Entonces, yo tengo un video en mi canal de YouTube, que al final voy a colocar allí en mi canal de YouTube, donde yo explico, y no soy el único, ¿no? Ha habido muchos, pero que yo me permití allí dar una explicación entre la diferencia que hay entre la noxiología y la epistemología, ¿verdad? Porque la noxiología se encarga de estudiar el conocimiento de forma general, todo el conocimiento. Entonces la epistemología, como rama de la filosofía también, se encarga de forma específica de estudiar, porque fíjense que la epistemología no estudia el conocimiento como tal, en su línea central. La epistemología lo que estudia para validar son, como dijo el doctor, los pasos o lo que se hizo para llegar a ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, por eso yo les traigo la epistemología en los trabajos de investigación. Y quiero volver a recalcar que no es la epistemología de la tesis, como por ahí hay mucha gente que cree que la epistemología se le hace a la tesis, sino es en la tesis, que es distinto. ¿Ok? Para que no nos suceda eso que vimos en los videos, ¿verdad? Entonces es necesario que en la construcción del trabajo de investigación, que lo llamamos tesis, tengamos presente la epistemología. ¿Ok? Por favor. Entonces, fíjense que cuando un tesista no es capaz de plasmar en el lienzo que él ha colocado para hilvanar su discurso escrito, y él no es capaz de colocar esas primeras líneas de ese discurso escrito, Ugas plantea que ese tesista lo que está indicando es que está enredado, atrapado en el laberinto de sus ideas y su lenguaje, y que a su vez ese tesista también pudiese estar pasando por propio o debido a su manera de pensar, a su forma de pensamiento, él pudiese estar pasando por una especie de temor a equivocarse, para que no le suceda lo que sucedió en el video. El temor que tenemos a equivocarnos porque la investigación, el trabajo investigativo, académico, se ha estereotipado de una manera tan
tan canalla, como dijéramos allí, doctor, tan satánica. La han satanizado tanto desde el punto de vista de que es difícil. No, a mí mis tutoriados cuando me preguntan, mire, y el capítulo 3 parece que es el que más le tienen miedo, que es el metodológico, y yo le digo, y es el más fácil porque es un guacho. Un guacho en lo militar es algo que se repite, es decir, es algo que yo le digo, en 5 minutos lo puedes hacer porque es que eso ya está establecido, ¿verdad? Entonces, el tesista debe tener claro una serie de elementos, pero yo conversaba hace ratico con mi par Osvaldo, que no es un transitar o un caminar o un andar, ¿verdad? En esa construcción del conocimiento en un área específica de una disciplina del tesista. Él tiene que estar acompañado de un señor o de una señora que llamamos tutor, y también de los asesores, que son dos grandes diferencias, ¿verdad? Porque el tutor es aquella persona que corre con la responsabilidad legal y él firma un documento para que dice que se compromete a acompañar a ese investigador en todo su transitar hasta que defienda el trabajo. Mientras que el asesor puede ser cualquier persona que sin ningún compromiso, el investigador, el tesista en este caso, busca para que lo apoyen o lo ayuden a dilucidar alguna duda o a complementar una idea. El asesor entonces no tiene ninguna responsabilidad académica, ¿verdad? Porque cuando usted va a defender el trabajo y están allí la comunidad científica representada por los jurados, entonces quien está allí es el reflejo. Lo que usted haga como investigador y presente ante la comunidad científica es el reflejo de su tutor. ¿Ok? Entonces, tanto tutor como tesista deben tener claro algunos elementos para que no les suceda lo que sucedió en los videos que vimos, ¿verdad? Entonces, porque Ugas también plantea que ese modo de pensar que pudiese generar un temor a equivocarnos, está bien, pero que la persona que no se atreve a equivocarse, lo más probable es que no pueda generar conocimiento, porque la Catos entonces también plantea que el mundo ha evolucionado y ha avanzado en el conocimiento producto, ¿verdad?, de el atrevimiento del ser humano, del hombre, a equivocarse. Porque nosotros vemos, hablamos de epistemología, la ciencia, y creemos que todo es perfecto desde el punto de vista de la investigación. Y son más los desaciertos que los aciertos en la ciencia. Pero con esos poquitos aciertos que el hombre ha tenido, hasta dónde hemos llegado. Mira, tenemos celulares, tenemos, o sea, toda la tecnología, o sea, la ropa que tenemos, los vehículos. Supuestamente llegamos a la Luna, ¿no? A Marte. ¿De dónde fue que llegamos? Supuestamente, ¿no? Porque ahí surgen muchas preguntas. Si fuimos una vez, ¿por qué no hemos regresado? ¿No nos gustó o no hemos podido? O sea, hay ciertas cosas allí. Entonces, desde ese punto de vista, la Cato lo que nos deja ver, y Uga, es que debemos atrevernos. Porque una cosa es cometer un error por ignorancia, pero lo más grave es ignorar que se cometió el error. Y en los trabajos de investigación, cuando no invitamos a la epistemología, a nuestro proceso investigativo, lo más probable
aquí que en los trabajos de investigación el conocimiento es inacabado. La generación de ese conocimiento es inacabada por algunos elementos que planteaba el doctor, que me voy a permitir puntualizar, que el pensamiento del hombre no es otra cosa que vibraciones. Es decir, las vibraciones que se reflejan en el pensamiento del hombre se convierten en conceptos. Y los conceptos, por ser vibraciones del pensamiento del hombre, entonces están en constante movimiento. Y eso es lo que más o menos el doctor estaba señalando, de que los paradigmas son epocales y que el conocimiento entonces va a estar en constante movimiento. Y lo que de repente hoy era válido para la comunidad científica, porque el paradigma no es otra cosa que es la forma aceptada en un momento dado por la comunidad científica para hacer ciencia, y se representa en la cultura, en las creencias, en una serie de elementos allí que van a construir el paradigma. Es una manera de visualizar y aceptar la realidad tal como ella se presenta en un momento dado de la historia, ¿sí? Y que la aceptamos. Como por ejemplo, entonces en un momento dado el hombre consideró que la Tierra era plana y vivió y se adaptó a ello. ¿Ok? Hasta después que el mismo hombre, en la evolución del conocimiento, procurando dar respuesta a esos tres elementos que fundamentan la filosofía: quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, que el día que el hombre la responda por completo, ¿qué sucedería? Nos acabamos como humanidad, dejamos de existir, tan sencillo como eso. Entonces, esas tres preguntas, la respuesta de ellas para mí son una utopía, porque cuando el hombre cree que consiguió la respuesta de todo, surge otra cosa. ¿Quiénes de los que estamos acá, ustedes sobre todo que están en el área de la salud, alguna vez imaginaron que podíamos haber hablado y superado algo llamado COVID? Pero entonces, ¿el COVID se acabó? Pregunto. No, mi esposa, mi compañera de vida, es enfermera. Y ella hace tiempo, cuando eso comenzó, me dijo: Jordi, aquí lo que va a pasar, y yo le doy la razón, aquí lo que va a pasar es que nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID. Como en su época, el hombre entonces, las pestes, las gripes, entonces ahora, bueno, a través de los avances de la ciencia, entonces cuando los niños nacen, cuando nacemos, ¿qué hacen? Nos meten como 5 inyecciones. Este es para esto, y la del el talón, no sé qué, ¿cómo es? A prueba del talón. A mí no me lo hicieron. En 1315 a.C. no existía, ¿ves? Entonces, ¿sí me captan la idea? Bueno, entonces, desde este punto de vista, la investigación, para que sea exitosa, según la reflexión de Ugas y Lacato, entonces debe ser un atrevimiento ¿a qué? Al error, a equivocarnos, pero que vamos a minimizar esos errores a través de la invitación de la epistemología a nuestro proceso investigativo. Porque si no, entonces nosotros, por ese temor a equivocarnos, pudiésemos incurrir en dos faltas. La primera de ellas es creer que lo que hice está bien. Mire, el día que usted produzca algo, una producción intelectual, y esa producción intelectual usted considere que ya está lista, vamos a hacer referencia a la tesis, pues, entonces está lista para ese momento, ya está. ¿Y qué le pasó cuando le hicieron la pregunta de estadística? Murió, ¿verdad? Él simple y llanamente, él murió. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no podemos considerar en primer lugar que el conocimiento que nosotros, o el aporte a la ciencia o a la disciplina en la cual estamos investigando, ya eso está perfecto. No.
Y el día que usted agarre, levante la mano aquí quienes ya han elaborado tesis, trabajo de investigación. Ajá. Bajen la mano. Lo tienen en su casa. Bueno, cuando tengan un tiempito, léanla. Y si usted no le consigue exactamente ese ay, es el que me dice que estoy vivo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si usted no le consigue una falla a eso, y usted sigue diciendo que eso está perfecto, entonces usted no ha avanzado desde el punto de vista del conocimiento, de su realidad. Usted se quedó como, con todo respeto, como Ivotrino y el otro, Henry Stephen, con mi limón y mi limonero. Así que ellos no evolucionaron, pues, ¿no? Entonces, se siguieron vistiendo igualito, o sea, sí me captan la idea. Entonces, a mí me gusta la evolución de la vestimenta de las damas, ¿no? Sobre todo en la playa, cómo ha ido evolucionando eso. Qué aburrido si yo hubiese nacido en los años 40, 30, por ahí, qué aburrido ir para la playa. ¿Para la playa? ¿Para qué? Que carga mi ordenador, ahorita me dice para la playa. Porque, cónchale, hay cosas que veo. Ok. Entonces, bueno, fíjense. Entonces, el segundo elemento es pretender que eso que usted realizó es la panacea, es la verdad. ¿Ok? Porque entonces aquí tendríamos que dilucidar qué es la verdad, como decía el doctor, entrar en filosofía, que es para ti la verdad o la realidad. ¿Ok? Porque si me preguntan a mí, yo me ubico desde mi postura epistemológica transcompleja, yo le digo que hay diversos niveles de realidades, que todo va a depender de la arista donde usted se ubique para evaluar ese contexto. En la intervención, el doctor señalaba que la epistemología aplica el método científico. Entonces yo quiero aportar algo allí. Quiero reflexionar sobre, ¿acaso existe un solo método científico? No. Existe un método científico como persona en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver la vida. Porque ¿qué es el método? ¿Qué es método? ¿Y qué es metodología? ¿Ves? Tendríamos que irnos a un poco de situaciones. Entonces, por supuesto que todos los conceptos que en el 99,9% de los libros que vamos a encontrar hacen referencia a un pensamiento reduccionista. Porque desde el punto de vista paradigmático estábamos dominados por el positivismo. Entonces todos los conceptos que vamos a leer son desde el punto de vista positivista. Pero entonces yo digo, volvemos a caer en la discusión epistemológica, ¿verdad? Bueno, seguimos todavía en el siglo XX pensando que lo que no podemos ver y verificar no es válido. Porque entonces lo cualitativo no existe. Entonces todos los que hicieron tesis en lo cualitativo, devuélvanla. ¿Sí me captan la idea? Entonces, y yo estoy parado aquí, ojo, no estoy diciendo que lo que el doctor dijo no es cierto. Yo lo que estoy diciendo es que eso va a depender de la postura epistémica en la cual se hilvane el discurso. Yo hilvano el discurso desde la aceptación de diversos niveles de realidades. Entonces la tesis, que es lo que yo quiero significar acá, va a servir y va a ser validada desde uno de esos niveles de realidad, ¿verdad? Que por supuesto epistemológicamente cumplió con los cánones de una postura epistémica de una de las corrientes del pensamiento. Pero cuando tú entonces la llevas a la otra corriente del pensamiento, la destruye, porque ahí también pudo haber pasado que lo evaluaron. Es como cuando usted hizo un trabajo, como me decía el doctor, usted hizo un trabajo positivista en el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Y colocó a Duarte, con todo respeto, colocó a Igle Parra y colocó a
ajá, X, ¿no? Entonces, ellos te van a decir que la vaina está mala. Si se sitúan desde lo cualitativo, porque la doctora Eclair te va a decir, debes imaginarte con aquella, con aquella aceptación, con lo asertivo de su discurso, pero que en esa tesis no es. ¿Ok? O voy a poner otro ejemplo. Entonces, como cuando en un trabajo documental, usted le exige como jurado o tutor, usted le exige a ese tesista, ¿y dónde está el cuadro de operacionalización de variables? ¿Qué está pasando? Que usted está mirando desde otro ángulo. Y entonces aquí es donde Ugas dice que cuando nos encontramos atrapados en el laberinto de nuestras propias ideas, también puede ser porque no estamos mirando lo mirado, o que nuestra mirada está enfocada en una forma de pensamiento que nos genera temor. Y ya dijimos temor a qué, ¿verdad? Temor al fracaso, temor a equivocarnos, temor a que me lo destruyan. ¿Ves? Entonces eso no hace que tú escribas, que tú hilvanes tu discurso. Entonces, para evitar eso, el tutor y el tesista primeramente deben estar interrelacionados. De eso es un matrimonio. Entonces eso de escoger al tutor nada más por escogerlo, ay, a mí me gustó la cara o me gustó el tono de voz del profesor o X. No, primero entrevístese con él, siéntense y para ver si reúnen los requisitos. Porque el tutor debe ser empático para comenzar. Él debe tener la capacidad de ponerse en el lugar del tutoriado, del investigador. Y segundo, ¿cómo soy empático yo si desconozco el tema? Entonces deben los dos tener un amplio conocimiento en el tema. ¿Ok? En el tema que está seleccionado. Entonces, este dúo, tutor y tesista, deben tener claro que averiguar limita ¿con qué? Con el chisme. Y no es que el chisme sea malo, porque que levante la mano aquí el que no ha dicho un chisme o no ha participado en un chisme. Eso es naturaleza del ser humano. No, pues nosotros inventamos el chisme, entonces le vamos a tener miedo al chisme. Lo que pasa es que en qué contexto lo vamos a decir. Entonces en la tesis no podemos ir con chisme. ¿Ven? Entonces también indagar limita ¿con qué? Con curiosidad. Y si usted se limita puro a curiosear, entonces vieron los dos videos. Tengan siempre presente entonces los dos videos. ¿Qué le pasó? Yo andaba curioseando. ¿Ven? Y entonces se les olvidó que investigar. Que investigar significa asumir un modelo de pensamiento y una nueva manera de ¿qué? De conocer. Porque si yo, cuando selecciono el tema de investigación, yo me niego a equivocarme por ese modo de pensar, porque creo que lo sé todo, y entonces al final, cuando yo vaya a colocar mi producción intelectual o el resumen de la investigación, el resultado de la investigación, yo lo que voy a hacer es reafirmar mis creencias. Y ojo con eso en la investigación. ¿Ok? ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos han corregido? Eso es un juicio de valor. Eso es un juicio de valor. ¿Sí me captan la idea? Entonces, porque muchísimas veces nuestros propios prejuicios, propios de la experiencia que tenemos en el área, entonces cuando estamos escribiendo y nos soltamos, y no, porque entonces eso, pues, desde el punto de vista epistemológico, ¿qué es? Un juicio de valor que lo podemos identificar como un chisme, porque como dijo el doctor, nosotros tenemos que
validar ese conocimiento, pero que cómo lo vamos a validar, que es lo que yo quiero aquí complementar con lo que el doctor dijo. ¿Cómo lo vamos a validar? Lo vamos a validar con los elementos propios de la postura epistémica en la cual estamos ubicados en esa investigación. ¿Sí? Entonces, no es nada más cuantificarlo. Yo puedo comprenderlo. ¿Ves? Y entonces para ello debo conocer las corrientes del pensamiento. ¿Sí? Las corrientes del pensamiento. Si yo me lanzo en esta aventura investigativa sin el dominio del tema primeramente y después y sin el dominio de la corriente del pensamiento que asumo, entonces lo más probable es que me destruyan como en los videos. La siguiente, por favor. Entonces es por ello que yo lo que pretendo hoy es hacer alguna intervención puntual en el rol que juega la epistemología en una tesis. ¿Ok? Ahí hay un espacio. ¿En cuanto a qué? En cuanto al uso de la tesis, de la epistemología en la tesis. El uso de la epistemología en el contenido y el uso de la epistemología en su función dentro de ese proceso investigativo que al final lo plasmamos en un resumen que nosotros llamamos tesis. Ahora, entonces, debemos tener claro, como investigador y como tutor también, ¿verdad? En la tesis, la epistemología, ¿de qué se ocupa? Si el doctor nos dio una excelente disertación de todo lo que es la epistemología, entonces, pero ¿cómo se come eso ahora en mi trabajo de investigación? Todo ese bucle que me plantearon, ahora ¿cómo lo aplico? Ajá. Entonces, se ocupa primeramente de estudiar críticamente. ¿Sí? ¿Y críticamente qué? Los postulados teórico-metodológicos del tema que yo he seleccionado. ¿Ok? ¿Para qué? Para elaborar un discurso desde la crítica reflexiva. Yo, como sujeto investigador, voy a estudiar críticamente el tema que he seleccionado, ¿verdad? Y ¿cómo critico yo a un salsero? Sabiendo de salsa. ¿Sí? Entonces yo debo tener conocimiento del tema que selecciono para mi investigación. Desde ahí comienzo a hacer epistemología. ¿Ok? Porque entonces muchísimas veces, porque tenemos miedo a equivocarnos, dejamos que el profesor de metodología, la profesora de no sé quién, el amigo, el compañero me dé el tema de investigación. ¡Ay, sí, suena bonito! Y después usted carga con ese karma porque usted no sabe de ese tema, ¿verdad? Entonces, yo veo la cara de la gente. Entonces ese proceso, ¿verdad? Que me permite elaborar un discurso desde la crítica reflexiva, debe permitirme expresar cómo es lo que se trata de conocer y cómo describo yo la cosa. ¿Qué me dice que es la cosa? La cosa es buena. La cosa, mira, ustedes se ríen. Dígame qué es la cosa, pues. Se están riendo. Ajá. Está como cuando yo fui a China a presentar un examen y me presentaron la cuestión en árabe, porque creyeron que yo por los rasgos era. Entonces yo la iba a presentar o en mandarín o en inglés y entonces yo los escuchaba y yo me reía y después en el informe el señor dijo que yo no falté respeto porque yo me reía, o sea, hacía así yo. Entonces, así están ustedes y después tuve que pagar $20 para el reclamo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo describo yo la cosa? La cosa es la realidad, la cosa es el tema, lo que se pretende estudiar, el tema. ¿Ves? Entonces,
Si yo voy a describir este espacio, yo puedo hacer una descripción de él sin conocerlo. Entonces yo como investigador lo primero que tengo que hacer es conocer el tema, ser una persona con amplio dominio del tema. No es que escuché a la profesora hablando de, dígame un tema ahí, de epidemiología, y entonces ya yo quiero, mi tesis es de epidemiología, y no sabes escribir la palabra todavía. Si me captan la idea, entonces aprende primero a escribir la palabra, desglosa la palabra en su contenido, en su significado, y indaga, ¿verdad? Curiosea, para que después puedas investigar. ¿Ves? Conoce la cosa. Por eso es que nos metemos en tantos problemas, porque nos ponemos a investigar sin conocer la cosa, no parece, estamos muertos. No mata, ¿ves? La siguiente, por favor. Miren, ¿usted sabe qué me gusta a mí de todo esto? Si ustedes me hubiesen escuchado ayer un ratico, porque no había tenido tiempo de decir el discurso, ¿no? Ay, todo encartonado ahí, yo le decía a mi esposa, ¿y cómo suena? Está bien. No he dicho nada, igualito a lo que practiqué. Sí me capta la idea, porque todo va a depender del contexto, de lo que me antecedió, del ponente que me antecedió y una serie de elementos y del estado del ánimo también, ¿no? La confianza también. Entonces, en la tesis debemos ser capaces de vincular la teoría y la práctica. ¿Ok? La teoría y la práctica en la tesis, si nosotros no la vinculamos, lo que vamos a ir creando es un monstruo mixto. ¿Ves? Un monstruo mixto. Porque, bueno, como dijo el doctor, que sea aplicable, ¿no? Eso es eso, ¿ves? La teoría y la práctica. ¿Ves? Pero entonces lo que yo quiero atajar aquí, para que no tengan miedo, es que, bueno, si yo hago mi tesis y no la aplico, ¿no me voy a graduar? No. No es eso lo que yo estoy queriendo decir ni lo que quiso decir el doctor, desde el punto de vista epistemológico. ¿Sí me captan la idea? Sino que entonces a usted le van a preguntar, ¿cómo se come eso? Que usted no sepa explicar. Y que no le suceda como esos profesores que se inventan una prueba, una evaluación, que entonces después cuando usted agarra, profe, pero sea serio, siéntese ahí y resuélvalo usted. El hombre se enreda todo y entonces no es capaz de resolverlo, porque le buscó tanto piquete a la cuestión que, con todo respeto, en los médicos, cuando yo vi, se me olvidó el nombre, no veo los huesos y... Anatomía. ¿Cómo se llama? Anatomía. No, pero no fue anatomía. ¿Ah? Morfofisiología. No, es una materia que yo... Es guía. No, Pero igual las guías me yo vi hueso, yo vi fisiología del ejercicio también, pero yo vi anatomía. Ajá, anatomía. Ajá. Entonces, cuando yo vi anatomía, un doctor que murió, que en paz descanse, entonces, porque era mejor que nos dictara, y ahí entendí por qué los médicos escriben como escriben. Hice mi tesis. No, pero a lo que hay que darle el Oscar es a los farmacéuticos. Y a ustedes las Enfermería. que leen eso, ¿sí entienden? Y va completico ya no. A mí me dieron una cita de mi papá antier y se me enseñaron como 5 personas y llegué a la farmacia, pues, ajá, déjeme eso, no sé qué dice ahí. Entonces, ese señor, ese profesor, cuando nos estaba dando anatomía 1, él agarraba, por supuesto no era docente, no era pedagogo, te digo, era médico. Y entonces el examen, nosotros estudiando los nervios, el sistema nervioso, la cuestión, y los músculos y todo, y aquello. Yo como 5 días sin dormir, un estrés impresionante para ser profesor de educación física, ¿oyeron? Entonces,
que esos que creen que somos cabeza del músculo, aquí está este músculo caminando, ¿no? Entonces, cuando llegamos al examen, a la prueba, en el salón, el profesor, la puerta cerrada, y entonces él agarraba y pasa tú. Y cuando tú entrabas, él tenía arriba de su escritorio un cráneo. Descríbelo. Y nosotros empezamos esto y aquello, siéntate, no te decía nada. Haz el otro. Y así pasamos todito. Al final el hombre dijo que todos estábamos raspados, porque si hubiésemos estudiado, nos hubiésemos dado cuenta que él agarró ese cráneo y le hizo aquí un agujerito con una aguja y que ahí no se insertaba nada. Eso es malo. Como profesor de educación física es malo. ¿Sí o no? Entonces, exactamente, él le buscó el piquete a la cuestión y como nosotros no teníamos el conocimiento adecuado, ve como para hilvanar el discurso, el conocimiento adecuado de anatomía, de nervios, de todos los músculos y yo vi ese huequito ahí y no nada más yo. Todos nuestros compañeros, seguro que dijimos algo de ese huequito que iba ahí, porque uno había estudiado tanto. Después nosotros hicimos una carta y revocamos al hombre. O sea, no sea malo. Desde ese punto de vista, bueno. Entonces, bueno, en la tesis se debe vincular la teoría con la práctica. ¿Dónde vemos que podemos vincular la teoría y la práctica? Cuando somos capaces de hacer un análisis. Entonces, la teoría y la práctica en la investigación nos permite analizar ¿qué vamos a analizar? La cosa, la realidad. ¿Ok? Luego, entonces, nos va a permitir describir. ¿Ok? Vamos a hacer una descripción de quién, de la cosa. Mira, es así, es grande, es cuadrada, es redonda, es rectangular, es ancha, es negra, es frondosa, es infinita, es inolora, o X. La realidad, el contexto que nosotros seleccionamos como tema de investigación. Ojo con lo que estoy diciendo, que no estoy diciendo objeto de investigación. Ojo, porque tendemos a confundirlo en el discurso. Y luego, lo que yo decía hace rato, después que yo conozco la cosa, la describo, la analizo y luego estoy en capacidad de ¿qué? De explicarla tal cual como ella es. Explico lo real existente, lo cual implica una expansión y contracción. Una expansión y contracción de ¿qué? Del discurso, del pliegue y el despliegue, de el alejarme y el acercar. ¿Acercar qué? Lo real existente. ¿Y qué es lo real existente? El estado del arte del tema que estoy investigando. Pero si yo no lo conozco, si no lo domino, doctor, ¿cómo entonces voy a tener la capacidad de ir y venir? Es como cuando entonces usted está con una caña de pescar, que entonces usted le suelta nylon al pescado para que no se reviente. Entonces usted recoge. Entonces ese pliegue y despliegue, cuando hago el repliegue, ¿qué estoy haciendo? Recojo y hago ¿qué? Y reflexiono. Reflexiono sobre lo que recogí. ¿Qué recogí? ¿Qué hacen los pescadores cuando lanzan el trasmayo? Ellos después lo recogen y revisan qué hay. Entonces así, en el proceso de investigación, desde el punto de vista de la aplicación de la epistemología, nosotros tenemos que ser capaces de hacer pliegue y despliegue. ¿Ven? ¿De qué? Del tema que estamos investigando. Y eso pasa por la interrogación profunda y distinta del tema. Porque si usted todos los días le pregunta a su pareja lo mismo, de la misma manera, su pareja lo más probable es que te responda de la misma manera. ¿Ven? Entonces, si usted a la realidad, al tema que está investigando, le pregunta
de la misma manera, entonces él le va a responder de la misma forma. Por eso es que les dije, busquen su trabajo de investigación, porque si usted avanzó en su conocimiento, si usted ya evolucionó y tiene otros elementos sobre el tema en la mente, entonces cuando usted agarre su tesis, usted la va a interrogar de otra forma. Y cuando la interrogas de otra forma, ella te va a responder de manera distinta. Y no te va a responder de como cuando le preguntaste que estabas haciendo esa tesis en ese momento, porque tú le preguntaste en ese momento el tema desde el nivel de realidad en el cual tú estabas ubicado, que tiene estrecha relación con ¿qué? Con el nivel de conocimiento que tú tienes y también con la postura epistémica. ¿Sí? ¿Quién iba a imaginar 20 y pico de años antes que una gran cantidad de personas cuando le preguntaran sobre política hoy no quisieran saber nada? Y hace 22 años el pueblo se involucró en la política, se apropió de ella. Ahorita hay mucha gente que no quiere saber nada de eso. Entonces eso es por el pliegue y el despliegue ¿de qué? Del conocimiento, de la reflexión sobre el tema. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, la epistemología va a funcionar dentro de nuestro trabajo de investigación como una gran caja de herramientas. Mire, pero que esa caja de herramientas no sea como la caja de herramientas que yo tengo en mi carro, que ya no la tengo porque me di cuenta que no me hace falta. Bueno, no, corrijo. Sí me hace falta cuando busco ayuda. Exacto, porque en lo que está ahí, para mí, es desconocido. ¿Sí me capta la idea? Entonces, no sé. Entonces, ¿y esto qué hay en esa caja de herramientas desde el punto de vista epistemológico? Vamos a ver quién me dice una pequeña idea de qué debe haber en esa caja de herramientas. Vamos a hacer un ejercicio. Atrevan a equivocarse. Los invito, porque yo también me equivoco. ¿Cuántas barbaries me han dicho ahorita aquí? Entonces, ¿Quién se quiere equivocar conmigo? Literatura. Teoría. Ajá, teoría. ¿De qué? Del tema. Ajá. ¿Qué más? Desde el punto de vista epistemológico. Ajá. Ganas de investigar. Ganas. Ajá. ¿Qué más? Motivación. ¿Qué más? En esa caja de herramientas. Porque fíjense que la caja de herramientas está relacionada con cómo opera la epistemología. Estas herramientas representan ¿qué? ¿Las bases de qué? Muy bien. Las bases teóricas. Es como agua para chocolate. Las bases epistemológicas, teóricas que sustentan a ese trabajo de investigación. Por eso es que te amo. ¿Ves? Exactamente, entonces en esa caja de herramientas, y ella hizo mención a qué, a las corrientes del pensamiento, a los postulados filosóficos, ¿verdad? Teóricos, metodológicos del objeto de investigación. Los métodos, lo que hablaba el doctor. Los métodos. Pero entonces yo tengo que saber cómo se comen y cuál de ellos voy a tomar. Si yo tengo NPI, ¿saben lo que es NPI? No poseo información, más pesado. Ay Dios, yo pensé que el gremio de salud era más serio. No, yo los conozco de hace muchos años. Okay. Entonces, fíjense, en el proceso de investigación nosotros no podemos andar con NPI desde el punto de vista epistemológico, filosófico y teórico metodológico. No podemos, doctor, ¿verdad que no podemos andar? Porque o nos sale un monstruo Milton o no nos sale nada. O pretendemos engañarnos de que cometimos errores. ¿Ves? Porque no es que ignoramos que cometimos errores. Porque eso tú lo estás haciendo consciente de que no dominas los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la postura epistémica que tú asumiste.
Yo me río, con todo respeto, cómo nosotros generamos modismos. Y eso tiene que ver con la cultura investigativa, ¿no? Los modismos de las corrientes epistemológicas en las universidades. Entonces, de repente tú ves que se agarra una moda ¿y cómo estás investigando? ¿Cuál es tu método? Estoy trabajando con el fenomenológico hermenéutico. Caramba, qué bien, y uno se emociona, ¿no? Uno se Suena emociona. bonito. Entonces tú medio jorungas un poquito allí Y da miedo. y tú te das cuenta, o cuando lees un poco, hay trabajos que yo empiezo a leerlo, y entonces lo primero que yo hago es leo el título, leo el resumen y me voy para lo metodológico para ver. ¿Por qué? Porque el trabajo de investigación debe estar impregnado de epistemología, desde la primera letra de la palabra que conforma la palabra tesis en tu trabajo, República Bolivariana de Venezuela, desde el membrete hasta la última cosita que colocaste en anexos. ¿Ok? Debe estar impregnado de epistemología. ¿Pero epistemología en qué? Epistemología enfocada o direccionada de la postura epistemológica que tú asumiste, del paradigma que tú declaraste, del método que tú declaraste, y esa gente, esas herramientas tienen autores. Entonces, de repente uno le pregunta a la persona, al investigador, y mira, ¿y a quién invitaste a tu trabajo de investigación? Bueno, a mi mamá, yo pienso invitar a mi mamá, a mi papá, y bueno, para la defensa. No, te estoy hablando desde el punto de vista epistemológico, ¿a qué autor fenomenológico invitaste? Gadamel, ¿cómo se escribe? Pero tú estás declarando que está. ¿Sí me capta la idea? Entonces, visualicen esto. Usted declaró que es fenomenológico hermenéutico. Entonces, cuando se viene para acá, ¿qué vas a buscar tú aquí? Lo fenomenológico hermenéutico. A esos autores que hablan de la fenomenología desde el punto de vista hermenéutico. Entonces, bueno, yo voy a agarrar un autor, lo leo, me apropio de él para poderlo invitar al discurso. Y ese discurso debe estar impregnado de la epistemología fenomenológica hermenéutica. ¿Ves? Desde cuando tú estás escribiendo tu primer párrafo hasta el último, porque entonces usted tiene un trabajo de investigación y dale. Mire, yo me río, porque es que ya no me queda otra cosa. Me río yo, no es que me río de la cara de la gente, sino yo me río yo en las reflexiones largas que hago en mi casa, porque como yo tomo mucho café, yo casi no duermo. Entonces, yo me río cuando yo escucho a la gente. Tienes que, yo les llamo dinosaurio epistemológico, a esa gente que corrige el trabajo de investigación, que tienes que hablar en tercera persona del singular. Ya va, pero espérate. No. Y no dejan hablar, atropellan al investigador, al tesista, que está desarrollando el discurso. Y no le dejan, el otro es incapaz de comprender, de entender que él está ubicado en una corriente del pensamiento y en un método y en un enfoque que le permite involucrarse en el discurso. Pero él lo está viendo desde su verdad, él lo está viendo desde el positivismo. Entonces, para el positivismo está malo. Entonces, nosotros desde la docencia universitaria estamos obligados a revisar ese procedimiento en los trabajos de investigación, en la cultura investigativa de la universidad donde estamos, para que no siga sucediendo. Porque hoy en día, como el conocimiento es inacabado, el conocimiento, los conceptos, ¿qué son los conceptos? Dije yo hace rato, ¿son qué?
son vibraciones, son producto de las vibraciones del pensamiento del ser humano. Y por ser vibraciones están en constante movimiento, en constante evolución, en constante cambio. Entonces, cuando surgió eso, teníamos un dominio del positivismo. Hoy en día, si aceptamos las corrientes, en la universidad donde la doctora Elsie y yo trabajamos, entonces tiene un párrafo que dice, y aquí se aceptan todas, está abierta todas las corrientes del pensamiento. Vaya usted que un cadete haga un trabajo cualitativo, ¿cómo cuesta para que se lo valide? ¿Sí me captan la idea? Entonces, sí. hay ciertas barreras que debemos ir derrumbando. ¿Ok? Entonces, esa caja de herramientas permite establecer, ¿verdad? Estatus. A través de la caja de herramientas establecemos estatus. ¿Qué son los estatus? Los estatus son la postura, que es lo que yo estoy hablando, la postura epistémica. Enfoque metodológico, paradigmáticos, ¿ok? Criterios. ¿Los criterios de quién? De los postulados filosóficos, ¿verdad? Teórico-metodológicos de esa corriente del pensamiento en la cual yo estoy sustentando mi trabajo y dije que estaban parados en ello. Pero entonces usted debe ser coherente, lógico, para que pueda, desde el punto de vista conceptual, articular esos conceptos que llamamos constructos, ¿cierto? Entonces, desde la lógica metodológica, es como que yo, ahorita cuando venía, escuché, y el sábado 17 de junio, ay, en Noche de Nueva York, viene no sé quién, un salsero naco. Imagínense que yo llegué allá vestido así de negro y me pinté las uñas negras y llegué así, le pido una gorra a la doctora Elsie y llegué así, ya a borde del suicidio. Entonces van a creer que yo cargo una bomba ahí. ¿Y qué está pasando allí? Que yo estoy desubicado, ¿sí? En mi forma de vestir para el evento. Entonces yo, desde mi discurso, en el desarrollo, acuérdense que es el pliegue y el despliegue discursivo de mi tesis. Entonces cuando yo voy a hacer el discurso escrito de mi trabajo de investigación, yo debo ser coherente con la postura epistémica que dije que declaré que iba a asumir. Entonces, si usted, y por eso es que entonces el otro también tiene que entender y ser empático. Cuando él está hablando y se incluye en el discurso, no sea malo. Primero ve la postura de él, para que después le tache o le diga esto está malo. Porque estaría malo si él declaró que es positivista. Está malo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la relación sujeto-objeto-realidad en el proceso de investigación positivista? El investigador está aquí, el objeto de investigación está aquí, la realidad está por aquí. ¿Por qué? Porque el investigador no se involucra para no contaminar. Y eso tiene que ver con la neutralidad científica, ¿no? Pero esos son los preceptos o parte de los postulados de una postura epistémica. Pero si yo estoy en la otra, entonces lo que yo hice, lo más probable es que no valga aquí, no tenga la consistencia epistemológica evaluada desde el positivismo, pero evaluada desde aquí, entonces sí tiene consistencia epistemológica. Por eso es que yo soy de los que impulsa la necesidad de repensar lo epistemológico, porque exactamente todo ese poco de libros lo que me hablan es de una epistemología positivista. Entonces, yo escribí por ahí un artículo que me publicaron en Cinta de Bohemio, que yo hablo acerca de la evolución del pensamiento del hombre. Y luego después me lo volvieron a publicar, pero le cambié alguna cosa que yo me atreví. Lo que puedo haberme equivocado desde el punto de vista, entonces está en ese proceso epistemológico que yo planteo que entonces ahora hay un quinto estadio, o
estadio, ¿verdad?, de la evolución del pensamiento del hombre, después de Augusto Comte. Augusto Comte, ¿verdad?, planteó unos estadios de cómo el hombre percibía la realidad y asumía y afrontaba la realidad, pero todo llegó ¿hasta dónde? Hasta el positivismo. Y después, ¿no hemos evolucionado en el pensamiento? Claro que sí, porque hoy en día entonces hablamos de las corrientes emergentes, los paradigmas emergentes, entonces hay que escribir sobre eso, hay que investigar sobre eso, ¿ok? Vamos, yo dije que la vive en la chai, no. Entonces, la unidad de análisis de la epistemología. Yo no sé por qué se corrieron las letras. Bueno, entonces, la unidad de análisis de la epistemología dentro de la investigación, la vamos a encontrar en la estructura, en el andamiaje conceptual, en el concepto, en todos los elementos que me permiten estructurar el concepto. ¿El concepto sobre qué? Sobre el tema que estamos investigando. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, mira, ves, pero es la máquina. Porque, claro, entonces aquí, cuando se evidencia la epistemología, ya ustedes saben que eso no es un error, sino que la máquina lo configura. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros evidenciar que estamos en presencia de la epistemología? Es decir, que ese investigador realmente tomó en cuenta los preceptos epistemológicos en su proceso de investigación. Entonces, cuando el tesista se ocupa del objeto de estudio. ¿Ok? Cuando él se ocupa del objeto de estudio, el objeto de estudio no es otra cosa que el tema. Cuando yo selecciono el tema y me ocupo de ello, entonces ahí yo digo que estoy haciendo mi proceso de epistemológico. Cuando entonces me ocupo del objeto de investigación, que tiene que ver con qué quiero saber. Ya lo vamos a ver Y luego, el objeto del conocimiento. ¿Qué pretendo yo desde el punto de vista del conocimiento, o qué hay en la descripción del objeto de investigación? ¿Ok? ¿Qué encontré? ¿Qué hay? Entonces ese es el objeto del conocimiento. ¿Ok? Entonces eso está relacionado con esto que está aquí. El objeto de estudio, déjame poner los lentes. En el objeto de estudio, yo dije en la lámina anterior que era cuando seleccionábamos el tema, ¿cierto? Entonces, al yo seleccionar el tema, lo que estoy haciendo es que estoy colocando límites del tema. Porque, imagínense ustedes la epidemiología. Usted puede hacer un estudio de la epidemiología como tal, para graduarse aquí. No, es una utopía. Porque tú comienzas ahorita con 20 años y te gradúas en el 2000, nunca. Es muy amplio el tema. Entonces la epistemología tiene muchas aristas, ¿sí o no? Hay muchas telas que cortar, entonces yo tengo que delimitarla. Luego que la delimito, me voy al objeto de investigación. El objeto de investigación, como yo les dije, entonces son las relaciones que hay desde el punto de vista conceptual de los constructos, lo real existente del tema. Es el objeto de investigación. Describe relaciones contextuales teóricas. ¿Sí me captan la idea? Entonces, ¿qué buscamos nosotros los jurados en el trabajo de investigación? Exactamente lo coherente, la coherencia, ¿verdad? Del discurso, en ese pliegue y despliegue del objeto de investigación. Cómo el investigador, en su discurso escrito, fue capaz de establecer las relaciones existentes del estado
por eso es que una persona cuando dice, yo estoy estudiando el estado del arte de la epidemiología, lo que te estás volviendo loco. Porque decimos cosas que no sabemos qué estamos diciendo porque asumimos modismo. ¿Sí me captan la idea? Entonces, ahora, cuando tú seleccionas tu objeto de estudio, tú estás delimitando dentro de ese estado del arte una parte de ella. Entonces no te caigas a mentira diciendo que tú estás estudiando el estado del arte de la epidemiología. No, de un tema en específico dentro de la epidemiología. ¿Ok? Es lo que yo quiero significar. Y entonces el objeto de conocimiento es el que expresa el contenido. ¿El contenido de qué? De lo real existente, de lo que tú encontraste de la realidad. Porque entonces tú vas a estudiar, cuando tú haces el objeto de estudio, tú vas con un conocimiento. Y yo dije hace rato que tenías que tener conocimiento sobre ello, ¿sí o no? Entonces, el conocimiento que yo tengo sobre este bolso es lo que yo creo que él es. ¿Pero para quién? Para mí. Para usted puede ser otra cosa. Para mí es un bolso muy útil. A mí la gente me dice, ¿y a ti no te da pena usar encorbatado? Bueno, no. Porque es que si no me lo traigo, me pega. Pues el hombre casado no lucha por la justicia. Entonces, a mí me mete la laptop ahí y yo tengo que... Mire, yo saco de echar unos chistes porque es que explicar todo esto es aburrido. Entonces uno tiene que hacerlo reír para que... ¿Cómo logra el perro su objetivo? Jugandito, riéndose. Yo logro mi objetivo que ustedes capten las cosas con cierta risa. Dale, ven. Entonces, esto, cuando nosotros nos ocupamos de la epistemología dentro de nuestro trabajo de investigación, en nuestro trabajo de investigación, entonces vamos a establecer la relación existente entre el contenido y el modo de pensar que va a generar la problemática epistemológica del constructo ecocognitivo. Voy a explicar eso. Entonces eso no es otra cosa que, desde el punto de vista epistemológico, procurar responder el cómo, el por qué y el para qué del trabajo. ¿No les suena? Lo que pasa es que entonces, como establecemos guachos en la universidad, entonces el cómo, el por qué y el para qué, entonces, y eso va en la justificación. ¿Ves? Entonces el cómo, el por qué y el para qué va a lo largo del discurso. Entonces, el cómo, en el cómo yo abordo el nivel empírico. Vamos a ubicarlo en el nivel empírico. El lenguaje descriptivo de la idea. La idea que yo tengo, lo que yo dije hace rato, ¿de qué? De esto, que es mi tema de investigación. Yo creo que el bolso es así. Es la idea que yo tengo. Del comportamiento, entonces vamos a utilizar el lenguaje positivista. El comportamiento de la variable. Ella se comporta, yo creo que se comporta así. Y eso no es otra cosa que mi hipótesis. ¿Sí? Yo creo que funciona así. Entonces, y ese nivel empírico, ¿dónde lo represento yo en mi tesis? ¿Dónde creen ustedes que en el discurso escrito yo represento eso? Porque una hipótesis no es otra cosa que una especulación, ¿cierto? Es una especulación empírica del tema, que no tiene todavía fundamento de cientificidad, porque no lo he comprobado. ¿Dónde especulo yo en mi tesis? En el planteamiento. Muy bien. En el planteamiento del problema. Mi café le da la boquita. Entonces, en el planteamiento del problema es donde yo tengo la idea de cómo funciona el tema. ¿Ok? El por qué es el nivel teórico. El lenguaje explicativo, que está relacionado con el juicio. ¿Y qué es el juicio? El juicio no es otra cosa que la valoración sobre la idea que yo tenía, pero entonces ya me enguaché, ya busqué la teoría, que eso no es otra cosa que el estado del arte. Ya comprobé la cosa y empiezo a ver dónde planteo yo eso. Es decir, entonces dónde planteo yo el por qué. En lo que llamamos el capítulo 2.
de mi tesis. En los hallazgos, en el capítulo 4, en el análisis de los resultados, ¿verdad? Pero no lo dejen ahí nada más. Porque el pliegue y el despliegue y el repliegue deben ser, yo dije, desde el inicio. Porque debemos trabajar con una nueva forma de pensar. Porque si usted aborda el objeto de estudio como siempre lo has pensado, entonces al final lo más probable es que tú lo que termines es confirmando tus creencias. Y ya vimos en una de las láminas que eso no es otra cosa que el chisme. Sigue con el chisme. O sea, entonces yo voy a estar ahí como brazo y voy a decir, tú sigues con el chisme, tú lo que me trajiste fue un rollo de chisme para acá. ¿Ves? Ajá. Entonces, ¿vieron esto? Entonces la gente nada más lo ubica en la justificación. No. Yo a lo largo de mi trabajo debo ver en cómo voy dándole respuesta al cómo. Entonces me ubico en el nivel empírico. ¿Y dónde tengo yo el nivel empírico? En la idea, cuando me he comprobado el trabajo de investigación, porque yo no tengo, entonces en el capítulo 4 yo no puedo seguir con el cómo, ¿vale? No puedo. Ya comprobaste, ya Claro, ya dije cuando estaba equivocado o estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto. Yo dije que si me invitaba a salir me aceptaba. Y después cuando yo llegué así en la foto en el centro comercial o en otro lugar, entonces estaba en lo cierto. ¿Ves? Dale. Entonces, en una tesis se deben expresar los argumentos. O sea, todo mi discurso escrito debe estar argumentado al final de lo que se ha estudiado. Es decir, entonces yo fundamento todo mi trabajo de investigación ¿en qué? En las teorías que sustentan mi trabajo de investigación. ¿Ok? Y después al final, lo que yo encontré, entonces le busco las relaciones, porque ¿qué es un constructo? Un constructo no es otra cosa que los conceptos que yo acuño nuevo, ¿verdad? Es lo nuevo del discurso que yo estoy diciendo sobre el tema. Porque si usted estudia la epidemiología y al final termina colocando el concepto que está nómbrame un epidemiólogo. El señor Arnoldo Galdón, pues, ¿verdad? Entonces al final yo, con todo respeto, yo termino diciendo lo que dijo Arnoldo Galdón en 1315 a.C., no es que esté malo, sino que lo más entonces no dice nada. No dice nada. ¿Sí me capta la idea? Entonces, al menos que el estudio sea para comprobar o refutar o falsear, ¿verdad? Desde el punto de vista de Karl Popper, de la epistemología, lo que dijo Arnoldo Galdón en su momento. ¿Sí me capta la idea? Pero si yo estoy haciendo un estudio sobre la epidemiología y al final yo digo constructos teóricos sobre la epidemiológico de qué, dígame algo, del COVID. Ajá. Entonces al final digo lo mismo que ya dijeron. Me caí a mentira. Lo que hice fue confirmar mi creencia y no profundicé en el tema, no aporté nada. Si yo al final, en ese capítulo, en mi reflexión final, yo tengo que buscar a lo que dijo el doctor allí y colocarlo como concepto, eso no es un constructo, ese es el constructo de él y el mío. Y entonces, luego yo tengo que buscar el constructo, lo que yo hice, entonces buscarle la relación con qué, con lo existente, para articularlo, y eso no es otra cosa que una teoría o una aproximación teórica. Dale. En una tesis se integran las ideas, lo que acabo de decir, para producir nuevas configuraciones conceptuales. Eso fue lo que yo dije ahorita. ¿Okay? Yo debo buscarlas y debo ser capaz de buscar cómo se relacionan, porque si no queda aislado, es un discurso aislado. Es como cuando a ustedes le dicen, mira, y este párrafo, ¿qué tiene que ver esto con el párrafo anterior, con la idea que traías? ¿Sí me cae? Porque entonces nosotros, como nos dice
desarrollando la idea del discurso, del comportamiento de la variable, lo que ya está establecido, el funcionamiento de ella, y estoy colocando. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque sin embargo es un conectivo que para contrastar la idea o para refutarla. ¿Sí me capta la idea? Entonces, si yo estoy escribiendo sobre algo en lo cual me estoy sustentando, yo no puedo en el párrafo colocar no obstante, al menos que yo esté en contra de eso. Entonces, esos errores los cometemos. Y de eso habla la epistemología. Porque la epistemología no trata, fíjense, cuando el doctor estaba hablando, yo busqué el libro ahí, la epistemología, por ejemplo, entonces en educación no trata sobre la praxis pedagógica. La epistemología no se ocupa de eso. ¿Quién se ocupa de la praxis pedagógica? La disciplina, ¿verdad? Entonces, pero entonces, ¿dónde sí está la epistemología? En los postulados y en la forma que se ha llevado a cabo para establecer el conocimiento sobre la praxis pedagógica. Eso es algo totalmente distinto, pero la praxis pedagógica como tal, la epistemología no la estudia, porque la epistemología no le interesa el conocimiento como tal de la disciplina, le interesa es cómo se llegó a ese conocimiento, desde el punto de vista metodológico, para darle la validez científica. ¿Ok? Vale. Entonces, en una tesis se analiza el corpus conceptual aplicable al problema estudiado. ¿Qué es eso? Vale. Entonces no es otra cosa que lo que se quiere decir. El pelo me lo volteó, pero bueno. Lo que se quiere decir es el asunto. Y el asunto no es otra cosa que el tema. Lo que se quiere decir, el tema. ¿Verdad? Lo que se debe decir, los conceptos. Lo que yo quiero decir son los constructos. ¿Verdad? Lo que se puede decir, lo relevante, porque entonces nosotros en nuestro trabajo de investigación nos vamos por las ramas y tu tesis, el libro gordo de Petete, y cuando tú lo lees, no le digo nada. Entonces, ¿qué debo decir yo? Lo realmente relevante sobre qué? Sobre el tema. Yo creía que el Wolf era así, pero mire, no es así, él es de otra forma. Como entonces, levanta la mano aquí, ¿quién conoce a Pidia Jare? Conocerlo. Somos tres. Yo soy muy amigo de él, extremadamente amigo de él. Y la gente cree que Pidia Jare es el viejito ese que está en el libro, de la portada del libro de él. Y Pidia Jare es más informal que yo. Pero un rato largo. Doctor y doctora, pero un rato largo. ¿Sí me capta la idea? Él pega más grito que yo porque él es más sordo que yo. Entonces, el creer, ¿verdad? El creer que yo lo que se puede decir tiene que ver exactamente con lo que está relacionado con el tema. Yo creía que era así, pero no es así. Lo relevante, porque yo puedo conseguir muchas cosas, pero aquí me dice, ¿verdad? Lo que se puede decir. Hay mucho, pero yo por ahora en esta investigación, lo relevante del tema es esto. Lo conveniente es decir, bueno, hay muchas cosas, pero hay unas que no son coherentes. Entonces no es coherente decir no, guárdate, colócalo por ahí. En algún momento tú le vas a dar sentido a eso, lo vas a contextualizar en otro proceso de investigación. Por ejemplo, las variables ocultas. Si usted no toma en cuenta una variable en un trabajo de investigación y luego entonces eso emerge, ¿verdad? Que usted no lo está considerando
considerando que en lo cualitativo, ¿cómo se llama eso? Categorías. ¿Verdad? Entonces, sí, bueno, entonces usted ve 300 categorías. No, compadre, usted lo que pasa es que no supo limpiar y quedarse, ¿verdad? Y quedarse con lo más relevante, lo que puedo decir y lo que es coherente decir. Y lo que estoy obligado a decir es las relaciones que existen entre los constructos. Eso es lo que si yo al final no digo eso, no trabajé. Entonces es cuando el doctor les decía, mira, ese conocimiento no es válido, pero es conocimiento. Ojo con eso. ¿Ok? Lo que pasa es que desde el punto de vista epistemológico no te lo van a validar, pero pues, bueno, para ti es conocimiento pero es un conocimiento vulgar, algo que sirve, es como cuando ustedes las damas aprendieron a hacer arroz que la mamá le dijo, o la tía o la abuela, le dice, mira, gana una tacita, y entonces por una taza de arroz son 2 tazas de agua. Entonces, y broma, entonces resulta que desde el punto de vista científico eso será válido. ¿Sí o no? Sí, como que hay 2 personas. Hay personas que te van a establecer, ya hay personas que lo han comprobado. Pero lo han comprobado ¿desde dónde? Desde lo empírico, desde el conocimiento vulgar, porque entonces fíjate, entonces tú llamas por teléfono al señor, o cuando usted se casa, mamá, ¿cuántas tacitas eres? Tu mamá dice, 2 tacitas, 2 tazas, ya va, 2 tazas. Pero resulta que entonces tú vas y las tazas que tú tienes, llega la olla motoquera para las 2 tazas. Y después vuelve a llamar, mamá, ¿y cuánto se seca? O el tipo de arroz también. Sí me capta la idea. Entonces, eso es muy distinto a las medidas establecidas desde el punto de vista ya sistematizado que vienen en la receta que dice, son tantos miligramos de tantas onzas, tanto esto, que es a 100 gramos. Entonces, como nosotros no tenemos como medir nosotros, pepa de ojo a través de la experiencia. Entonces, pero eso, pepa de ojo, es conocimiento, como dice Alberto Ibarreto, mi abuela no sabía, pero una arepa en la mano, no sabía de geometría, pero una arepa en la mano bien redondita le salía. Entonces, exactamente eso es conocimiento. Lo que pasa es que no es científico, es empírico. Entonces nosotros tenemos que decir conocimiento empírico. ¿Qué estamos obligados a decir? El conocimiento científico para entonces poder tener probabilidades amplias o incrementar la probabilidad de que no nos destruyan la tesis. Dale. Entonces, en una tesis se debe problematizar el asunto que se analiza. Eso a través de qué? Bueno, cuando nosotros decimos que problematizamos la cuestión, la cosa, cuando planteamos nuevas ideas. Cuando esas nuevas ideas nosotros las conducimos a través de una nueva forma de conocer. Si yo todos los días me voy para el trabajo por la Constitución, yo no voy a conocer otra forma, la Bolívar nunca la conocí. Entonces yo no voy a plantear otra solución sobre la forma de llegar a mi trabajo si no es por la Constitución. Pero entonces yo estoy diciendo la verdad. No, pero es mi verdad. Porque entonces ese conocimiento es válido ¿para quién? Para mí. ¿Entiendes? Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, eso sirve sí, solo sí para mí, pero no sirve para la comunidad científica como tal. Ajá, exactamente. Entonces, para problematizar es necesario tener un nuevo modo de pensar, ¿verdad? De pensar, yo debo ser capaz de sumergirme en la reflexión profunda del objeto de investigación. Y para sumergirme en esa reflexión profunda, debo tener amplio conocimiento del tema. Porque ¿cómo reflexiono yo sobre algo que desconozco? No puedo, estoy limitado. Yo voy a reflexionar, el tamaño de mi reflexión
va a ser directamente proporcional al tamaño del conocimiento o al nivel de conocimiento que yo posea sobre el tema. Porque más allá sería caerme mentira, porque no estaría reflexionando, estaría imaginando, exagerando, especulando, y no reflexionando. Dale. En una tesis es una práctica teórica que enuncia la relación entre el lenguaje y las cosas, entre el discurso y una concepción de lo real existente. Eso lo he venido diciendo en todo el discurso. ¿Qué buscamos en un trabajo de investigación? La relación de los constructos, establecer la coherencia del estado del arte con el constructo que yo estoy pretendiendo acuñar. ¿Sí? Dale. Bueno, entonces, ya para cerrar estas ideas, yo quiero reflexionar señalando, puntualizando. Entonces, debemos tener amplio conocimiento, debemos saber utilizar la caja de herramientas epistemológica. La caja de herramientas epistemológica, ella contiene muchas cosas, pero yo ahí voy a buscar. Es como ayer yo estaba en el mecánico y él me dijo, Lori, búscame una 1116, no, una 17. Entonces era una. Pero parece que le servía cualquier helador. Yo entré a la oficina de ese programa y me devolví. Y el hijo de él pequeñito, 8 años, fue y las trajo las dos. Yo no fui capaz, porque desconozco, o sea, desconozco eso, ¿ves? Como les dije, yo tenía una caja de herramientas en la maleta y se la robaron y no me hace mucha falta porque, o sea, bueno, yo no me castigue, pero porque es que. No la conocí, no. Exacto. ¿Cómo la uso? ¿Ves? Entonces, es eso. Entonces, en segundo lugar, yo debo ser capaz de desarrollar un discurso escrito desde la reflexión profunda del tema investigado a través del pliegue y el despliegue. Es decir, el dejar ir y venir producto de la reflexión sobre el tema, para describirlo, para analizarlo y por último poderlo explicar. Y yo digo que lo estoy, ojo con esto, porque es que explicar, entonces va a haber gente aquí que me dice, pero es que explicar es un verbo duro, del positivismo. Ya. Entonces, para tú poder, ¿verdad? Para tú poder, cuando yo hago mención a explicar, entonces vamos a relacionarlo con, vamos a buscar, a ubicarnos en encontrar la relación de lo real existente del constructo que tú estás pretendiendo acuñar. Tú lo describes y dices, y esto funciona con esto, se come así, tú lo estás explicando. ¿Sí me capta la idea? Muy bien, entonces, bueno, yo los invito a que busquen mi canal de YouTube, se llama Epístemes Jordi. Allí los que por ahora no están suscritos al canal, ahí pueden entrar en https://www.youtube.com Jordi Salcedo, y allí van a encontrar una gran cantidad de videos relacionados con el proceso de investigación, desde cómo plantear un problema de investigación sin morir en el intento, cómo elaborar el capítulo 1, o sea, todo, hasta cómo generar una teoría. Elaborado por este humilde servidor, entonces a los que así estén a bien de hacerlo, apoyarme en esta iniciativa, a mí nadie me paga por eso, ¿sí? Para que no vayan a creer que no, porque sean los youtubers. Entonces, pero que no hay más. Fíjate entonces, en el canal de YouTube, tú no quieres, entonces. Publicidad lo mío. Hablé 2 horas aquí, no voy a publicitar lo mío. Entonces,
gracias por tener la paciencia de escuchar. Gracias, doctor.